Buenos días, amados hermanos. Nuevamente les saludamos desde esta su casa, la casa de la familia Ortiz Castillo. Estamos gozosos en el Señor por su misericordia, porque a pesar de todo lo que se está viviendo, Él nos sostiene, Él nos tiene en sus manos y somos tan felices y dichosos de pertenecer a nuestro Dios. El día de hoy vamos a continuar con la serie basada en el libro de los Salmos y que lleva por título Gozosos en la Esperanza. El tema de hoy, basado en el Salmo 137, se llama Nostalgia por Jerusalén. Y como acabamos de leer, el salmista comienza diciendo, junto a los ríos de Babilonia. Antes de comenzar les voy a decir que esas palabras, algún grupo secular de música las inmortalizó a través de una canción que sonó mucho en los años 80 y hasta nuestros días. Ha habido muchas versiones en diversos géneros y que dice: By the rivers of Babylon, tan, 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 tan. Estas palabras del Salmo 137 con otra porción de otro salmo, pero como músico no podía dejar de mencionarlas como un antecedente de ese salmo que es tan famoso, aún en el mundo secular, aunque no comprenden lo que hoy vamos a aprender de la palabra de Dios referente a ese salmo. En nuestro caminar con el Señor, muchas veces dejamos de valorar lo que tenemos en Él. Dejamos de valorar esos momentos tan hermosos de congregarnos, de adorarle, de estar en su presencia, de estar siendo constantemente edificados por su palabra, como lo estamos viviendo actualmente. Estamos pasando por este periodo debido a la pandemia. Nos hemos dejado de congregar ya poco más de un año, pero la casa que rentábamos para congregarnos, mejor dejamos de pagar la renta, ¿verdad? Por una decisión de nuestras autoridades. Después de que dejamos esa vivienda, mi hijo David la rentó por unos cuantos meses mientras conseguía una vivienda, y mi nieto Jonathan estaba muy sorprendido y me dijo: vas a vivir en la casa de Dios, porque para él eso era ese edificio. Pero finalmente el Señor en su momento nos dará un lugar y volveremos a bendecir su nombre, juntos a adorarle con todo nuestro corazón. Tengamos fe y paciencia, nos volveremos a reunir así como dice el Salmo 133, haciendo referencia a: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el pueblo de Israel estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia cuando se escribió este salmo, y fue disciplinado. Había sido advertido de lo que venía si no se arrepentía, y no se arrepintió. Entonces fue disciplinado. Pero cuando el pueblo de Dios es disciplinado, es bendición, deriva en bendición. Es lo que vamos a ver en este estudio de este salmo, en el que veremos cómo Dios trató con su pueblo. Y hay mucha similitud entre lo sucedido con el pueblo de Israel durante este periodo y lo que sucede con nuestras vidas constantemente. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio,
esta bendición tan grande, Señor, de escuchar tu palabra, de recibir, Señor, tu exhortación, tu consejo y ser edificados. Es el momento más hermoso, Señor, de nuestra adoración, escucharte a ti. Como María, que estaba a tus pies y tú dijiste, ella ha escogido la mejor parte. Así queremos estar en esta hora, atentos, Señor, para adorarte de esta forma y a la vez ser edificados por tu palabra que gobierna nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En el contexto histórico de este salmo, sucede que el pueblo de Israel, concretamente los judíos que habitaban en Jerusalén, en Judea, se encontraban cautivos en Babilonia. Dios les había advertido muchas veces a través de sus profetas. He estado leyendo estos días mucho, insistentemente, hasta digo, a ver si se me pega algo, respecto al libro de Jeremías, y cómo él le decía al pueblo, va a venir esto si no se arrepienten, va a venir esto si no, y la gente, lejos de escucharlo, lejos de poner atención, lo menospreciaron. Es un profeta que sufrió mucho, y por anunciarles la verdad, por decirles la verdad, fue menospreciado, fue echado en un estanque. En el libro de Lamentaciones él describe que sintió que estaba a punto de morir en ese estanque cuando fueron y finalmente lo sacaron de ahí. Pero no hicieron caso, ellos fueron necios. Entonces Dios cumplió su palabra y por medio de Jeremías y de varios de sus profetas, Habacuc, les decía, vienen los babilonios y van a ser así, van a ser crueles y van a ser muy duros, y ellos no lo creían. El mensaje de Jeremías precisamente era de decirles, vuélvanse del lado de los babilonios y les va a ir mejor. Y ellos lo tomaban como, en nuestros tiempos diríamos, un malinchista. ¿Cómo que nos volvamos del lado de los que nos vienen a conquistar? No, ¿cómo? Entonces lo despreciaron mucho y no hicieron caso. Pero no era la voz de Jeremías, no era la voz de Ezequiel, no eran las voces de ellos, era la voz de Dios que les estaba exhortando y que no quisieron escuchar. Finalmente Dios trajo ese juicio a ellos y vino el ejército babilonio y conquistaron, pero fue muy duro. Según la descripción, llegaron al punto, porque primero asediaron la ciudad, y en ese tiempo en el que estuvieron así, los judíos se resistían y se resistían y se resistían, y los otros rodeada la ciudad, ya no había alimentos, ya la cosa era muy dura, de tal manera, dice la escritura, que madres llegaron a comerse a sus hijos y decirle una a la otra, hoy nos comemos a mi hijo y mañana al tuyo. Del hambre de la situación era tal. Luego, ya llevados cautivos a Babilonia, dice el salmista, ahí junto a los ríos de Babilonia, frente a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y nuestras arpas, nuestros instrumentos, los colgábamos en unos árboles y llorábamos por Jerusalén, llorábamos recordando lo que teníamos. Y parece que, según estas palabras, hasta entonces estaban valorando lo que tenían. Parece que antes no, y que ahora sí estaban valorando lo que tenían. Y dice, ahí nos sentábamos recordando a Sión y llorábamos. Y los que nos habían llevado cautivos, nuestros enemigos, nuestros adversarios, todavía tenían el cinismo de decirnos, lo voy a decir coloquialmente porque, échate una rolita, carnal. Como músico que soy, sé lo que la gente a veces te dice en las calles cuando vas caminando con un instrumento. Échate una rolita, carnal,
échate esta, échate la otra. Y ellos decían, ¿qué? ¿Cómo nos piden los que nos trajeron cautivos? Cantarles. Pero además había un cierto tono de burla, un contexto de burla, en decirle, cántanos, como ellos los habían conquistado, como ellos los habían aniquilado y llevaron a algunos y estaban ahí, pero en calidad de esclavos. Decían, cántanos de ese Dios que tus salmos dicen que los protege. Era una burla. Entonces, imagino la situación en la que se encontraban, hasta la impotencia, ¿no? Estamos aquí cautivos y todavía estos vienen y nos dicen, y el salmista dice, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar antes de cantar para esto, sino cantar en Jerusalén. Jerusalén, su significado es ciudad de paz, casa de paz, donde el fundamento es de esa paz es Dios. Y Babilonia significa confusión o caminar apartados de Dios. Jerusalén es andar en el camino de Dios. Babilonia es andar apartado de Dios. Y entonces ellos estaban apartados de Dios por su pecado. Lo que el salmista tenía en ese momento no era una mera nostalgia patriótica como cuando no vivimos en la ciudad donde nacimos y decimos, aquí en la casa de ustedes a veces comentamos, ay, que nos pudiéramos comer unos cócteles de frutas que hay allá en Ciudad de México y aquí nadie lo sabe hacer. O que pudiéramos probar esto, o visitar este lugar, o allá es esto, y tener cierta nostalgia por el lugar, o las comodidades, o los recuerdos que tuviéramos de ahí, sino que era mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque es en Jerusalén, en el templo que estaba en Jerusalén, en el único lugar en el mundo, en todo el mundo, en el que se adoraba a Dios, en el que se podía adorar a Dios. Y ellos se encontraban lejos, y de hecho ese lugar ya no existía, había sido destruido, había sido profanado. El tesoro había sido llevado también a Babilonia. Entonces, el salmista no es una nostalgia patriótica, es un arrepentimiento de decir, si yo me acuerdo que yo alababa a Dios y tenía toda esa libertad y teníamos todo, y todo lo perdimos por nuestro pecado, por nuestra necedad, por querer andar apartados de Él. Y Él dijo, ¿quieres andar apartado de mí? Órale. Entonces, tiene un contexto mucho más amplio que una mera cosa patriótica. Pero no todos entendieron esta situación. El salmista está hablando arrepentido y diciendo, si me olvidara de ti, Jerusalén, y anhelando y llorando. Imagínense, estaba llorando, pero no lloraba, mi tierra, yo allá tenía un burrito, y no. Él está llorando y diciendo, ese lugar donde adorábamos a Dios, donde pasábamos tiempo con nuestro Dios, eso es lo que yo anhelo. Pero no todos tuvieron ese corazón. De los que fueron llevados cautivos a Babilonia, hubo algunos que se sintieron muy a gusto viviendo apartados de Dios. Y de hecho, cuando regresaron, cuando Ciro dio el decreto de que podían regresar, unos dijeron, no, pues aquí estamos a todo dar, apartados de Dios, estamos muy bien. Y se quisieron quedar. Pero el corazón de este escritor, de este salmista, estaba arrepentido. Entonces, es una nostalgia por ese tiempo, por ese lugar en el que adoramos a Dios.
Suena muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estaba orando ayer, antier, y le decía, Señor, que ya pronto regresemos y nos congreguemos y te alabemos todos juntos. Esa tristeza era el resultado del trato de Dios. Y por eso el salmista está arrepentido. No como los otros que no se arrepintieron, que dijeron, aquí está todo dar, ¿para qué nos movemos? Recuerdo haber escuchado a una hermana platicando de su antigua vida pecaminosa. Y me decía, no hombre, yo hacía esto y yo era el otro. Era bruja antes de convertirse. Y me dijo, como lamentándolo, si nada más porque el Señor me salvó, si no yo ya fuera, ay, espérate, estás arrepentida, te quieres regresar o qué. Pero así lo dijo. Pero la tristeza que es según Dios, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué pasó con aquellos que dijeron, ustedes quieren regresar y tienen nostalgia, quieren volver a adorar a Dios, estar en su presencia, andar en sus caminos? No, yo acá estoy a todo dar, y se quisieron quedar. En el verso 7 cambia un poquito el tema. Primero estuvo hablando de la adoración, estuvo hablando de esa nostalgia que a mí también me anda dando por regresar a congregarnos y juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Y tengo esa nostalgia como el salmista. Y digo, híjole, ahí tocábamos el chinchín y lo vamos a volver a hacer, hermano Bruno. Y el verso 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásenla hasta los cimientos. ¿Qué significa esto? Edom, el hermano de Jacob, ese pueblo, se burló, disfrutó mucho que hayan venido los babilonios y destruido Jerusalén. Y esto lo describe un poco y me gustaría leérselos. El libro del profeta Abdías es un libro muy pequeño, una profecía muy pequeña, y en sus versos 10 al 14 lo describe de esta manera: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Fíjense, no era con ellos la cosa, pero ellos abusaron y se paraban en las encrucijadas y decían, ahí viene un judío, pues de una vez, y ellos los mataban. Tampoco dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Imagínense, los de Edom, estaban los babilonios y los de Edom decían, hey, acá hay uno, se te está escondiendo uno, ven por él. Y lo disfrutaron, dicen que fueron y también tomaron lo que pudieron de allá de la ciudad y se gozaron. Y el Señor, el salmista está diciendo, Señor, no olvides lo que ellos hicieron. Y aquí en el libro de Abdías está el Señor dictando la sentencia contra ese pueblo que encima de todo
escarnecía a los judíos. En cuanto a Babilonia, los versos 8 y 9 de nuestro capítulo 137 del libro de Salmos dice esto: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Bueno, esto lo describe también la Escritura. La Biblia nos describe cómo los babilonios eran tan crueles, y era algo que Dios venía advirtiéndole a su pueblo: arrepiéntanse, el juicio que viene sobre ustedes no es cualquier cosa. Sus caballos son tan fuertes, ellos no van a poder con ellos. Pero no quisieron escuchar, y se menciona eso, que estrellaban a los niños contra la peña. Pero en este caso está diciendo a Babilonia, que significa apartados de Dios en el mundo, bajo las órdenes del enemigo. Dichoso el que tomare tus hijos, el que estrellare tus hijos contra la peña. No está hablando de peñas, está hablando de una peña. Y está diciendo: dichoso el que estrelle tus hijos contra esa peña. Ahí es donde van a ver su suerte. ¿Y quién es esa peña? Es Cristo, quien va a venir y va a dar a cada quien según sus obras. En conclusión, amados hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Dios, que aún en momentos tan oscuros para nosotros, como lo estaban viviendo los judíos ahí cautivos, con esos otros burlándose de ellos y diciéndoles: a ver, cántanos. Está ahí para guiarnos, para llevarnos de regreso a su camino. Estamos en sus manos, y de ahí nada nos va a poder arrebatar. Ese Dios que permitió que fueran llevados cautivos es el mismo Dios que a ti y a mí nos disciplina. Esa disciplina del Señor hacia su pueblo es una bendición. Es una bendición. Recuerdo que en uno de mis trabajos escribía yo la sección de policía para el periódico El Sol del Centro de aquí de Aguascalientes, y el jefe de la edición, el editor de esa sección, no me quería, me detestaba, sin razón, pero no le caía yo bien y según él me molestaba mucho. Escribía yo algo: este hombre había ganado concursos a nivel nacional de ortografía, era una autoridad en eso. Y entonces cada vez que yo escribía una nota policíaca, él la revisaba y me decía: a ver, ¿por qué aquí dice esto? ¿Y por qué acá dice esto otro? Y no debió haber dicho así. Y era muy así conmigo. Él lo hacía por molestarme, pero él me hizo mucho bien. Porque si no fuera por él, yo hubiera escrito, si él hubiera sido, como dicen, pasalón, yo hubiera escrito muy mal. Sin embargo, fui mejorando y mejorando y mejorando gracias a su presión y a sus regaños, y a otro par de viejitos que todavía recuerdo con mucho afecto, que me ayudaron mucho. Pero así en el Señor las cosas son para nuestro bien. La disciplina es para nuestro bien. Tomémoslo así y esperemos con paciencia, con gozo, ese tiempo, ese momento en el que el Señor nos va a permitir nuevamente congregarnos. Reciban nuevamente un saludo, un abrazo. Que el Señor les bendiga.